Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este sábado 16 de marzo del año 2024. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Y aquí, mientras escuchamos esta gran canción Always on My Mind, siempre en mi mente, de los Pet Shop Boys, les damos la bienvenida a este nuevo programa de Película de Caracol Radio, ya después de haber pasado y analizado y profundizado en los premios Oscar en su edición número 96, retomamos el curso normal del programa y hablamos de varias películas que estábamos en mora de comentar aquí en Caracol Radio, incluyendo la megaproducción, una de las más esperadas para este 2024, Duna, en su segunda parte, la muy buena puesta en escena que ha hecho Denis Villeneuve acerca de la grandiosa, la maravillosa obra literaria del gran Frank Herbert. Además de Duna, en su segunda entrega también estaremos hablando hoy aquí en De Película de Caracol Radio de otro de esos largometrajes que teníamos ahí pendientes, Ferrari, el biopic o biografía cinematográfica con Adam Driver y Penélope Cruz, que habla acerca de la no muy interesante vida de don Enzo Ferrari, de la Mille Miglia y de todo lo que se movió en los inicios de esa gran marca del automovilismo mundial. También hoy aquí en De Película de Caracol Radio, en este sábado, estaremos hablando de una de las producciones más esperadas en el streaming, en las plataformas y en la más importante de ellas, en Netflix, donde nuevamente una de las bendecidas de la industria cinematográfica, Millie Bobby Brown, es la gran protagonista con una historia titulada Dancel, que habla de princesas, de dragones y de reinos lejanos. ¿Y por qué escuchamos Always on My Mind de los Pet Shop Boys? Porque también hablaremos de una extraordinaria película que navega los terrenos del onírico, también de un romance gay y de la soledad y de esos seres que partieron antes de tiempo, con Dream Scenario o El hombre de los sueños, una película que ha recibido excelentes críticas, protagonizada magistralmente por Nick Cage, el gran Nicolas Cage, que es el hombre que se le aparece en los sueños a todo el mundo, y lo que en un principio pareciera ser algo beneficioso termina siendo una completa pesadilla. Todo esto y más aquí en De Película de Caracol Radio, mientras escuchamos a los Pet Shop Boys con Always on My Mind. En De Película, el estreno. Es impresionante. Ahí donde ves arena, imagina agua. Si te zambulles, nunca llegas al fondo. ¿Te zambulles? Sí, se llama nadar. No lo puedo creer. Entre las sombras de Arrakis yacen muchos secretos, pero el más oscuro tal vez siga allí. Y con estos sonidos de sus varios trailers en el español latino, hablamos de una megaproducción que recibió desde sus inicios, desde su estreno, las mejores críticas y con toda la razón muy bien fundamentadas. Una producción que navega con propiedad los terrenos de la acción, la aventura, el drama, el sci-fi, la fantasía. De 2 horas 46 minutos de duración, Duna parte 2.
¿Has soñado con tu primer viaje? Bueno, y Duna parte 2 tiene nuevamente en la dirección a Denis Villeneuve, el mismo hombre de Incendies, de Prisoners, que ya había hecho esa primera entrega años atrás y que nuevamente tiene un reparto absolutamente maravilloso para plasmar esa segunda parte después de los buenos réditos que tuvimos con Duna en su primera entrega. Repite como Paul Atreides, Timothée Chalamet, acompañado de Zendaya, que muchos decían que pues no tenía la importancia que le habían dado pues respecto a su figura, a lo gran actriz que es, a la figura mediática, pero es que así lo exigía la novela y la primera entrega, pero aquí su papel de Shani sí tiene toda la relevancia y va a ser una de las protagonistas importantes en esta historia. Aparece Rebecca Ferguson, esa maravillosa mujer que aquí es Lady Jessica y que sin lugar a equívocos tiene uno de los arcos narrativos más importantes, más interesantes, porque su personaje cambia pese a que en las redes, pese a que los puristas, a los seguidores, a los fanáticos incondicionales de las novelas de Frank Herbert dicen que su personaje lo cambiaron muchísimo, pero esa es la libertad que tiene como autor el señor Denis Villeneuve y le ha dado un toque algo macabro para algunos a ese personaje de Lady Jessica. Continúa Javier Bardem en Stilgar, que también con los críticos en las redes sociales dicen que su papel no se parece para nada al de las novelas, que por el contrario lo llamaron a hacer el toque cómico, incluso lo ridiculizaron, pero me parece que el señor Javier Bardem aquí hace un personaje también muy muy interesante y que le aporta bastante a la historia. Conozcar con él décadas. ¡Cárgala! Y aparece el popular Gurney Halleck, que viene a cobrar venganza después de haber sido prácticamente condenado al exilio y haber sido derrotado en la primera entrega de Duna. El rol lo interpreta Josh Brolin. Está Austin Butler, que con un impresionante trabajo de maquillaje hace lo propio para encarnar a otro de los grandes, si no el gran villanazo de esta historia, Fey Rauta, uno de los emperadores, o mejor, de los subalternos del gran Baron Harkonnen. En esta historia lo interpreta el actor Austin Butler, que después de su paso por Elvis demuestra que es un muy buen actor. Aparece Dave Bautista, que es el torpe de los Harkonnen. Podría decirse que aquí no la va a tener para nada fácil, porque su conquista de Arrakis se va a posponer y va a ser derrotado por esas fuerzas Fremen, que prácticamente se muestran como unos revolucionarios, como un ejército muy difícil de vencer, como un hueso duro de roer. Florence Pugh, una de las actrices de moda, una actriz absolutamente sensacional, que aquí interpreta a la princesa Irulan, que hace parte del imperio cuyo padre, el emperador, está interpretado por Christopher Walken. Lia Seydoux, que en los pocos minutos que aparece lo hace de la manera idónea y tiene una escena bien importante que juega a favor del gran desarrollo de la trama, de todas las subtramas, de toda la intriga, de las sorpresas, de los giros, de las vueltas de tuerca que tiene Duna en su segunda entrega. Vas a perder, no mientras sigas siendo quien eres. Considera lo que vas a hacer, Paul Atreides. Y también en este reparto repite el Barón Harkonnen, interpretado por Stellan Skarsgård, que muchos dicen que por qué flota el Barón Harkonnen, y ya se ha dado una explicación muy técnica respecto a su sobrepeso y por qué tiene una suerte de imanes alrededor de su cuerpo, de su obeso cuerpo, que lo hacen flotar porque ya no puede moverse por sus propios medios debidamente a su gran gordura. Y Charlotte Rampling, que es esa mujer ahí detrás de las sombras, la reverenda madre Mohiam, que hace parte de esa vieja familia, de esas viejas llamadas hechiceras, las Bene Gesserit. En esta producción, insisto, 2 horas 45 minutos, Duna parte 2. Los masacraron junto a mi padre. Tu padre no creía en la venganza. Ya aquí en De Película de Caracol Radio, en el momento en que se estrenó en 2021 Duna en su primera entrega, pues hicimos un gran especial, hablamos acerca de esa fallida versión, y no porque David Lynch no hiciera lo propio en esa producción, sino porque prácticamente lo obligaron a recortar de manera dramática su obra y a condensar en una sola película toda esta sesuda y muy bien contada trama
y por eso pues el resultado no fue el mejor y fue una película que pasó al olvido, pero sí tenemos en cuenta el año en que se hizo, los efectos especiales y visuales que estaban al alcance, pues el trabajo de David Lynch fue más que sobresaliente, pero infortunadamente la crítica y la taquilla lo destrozaron. Por eso al señor Denis Villeneuve afortunadamente se le dio el permiso, la potestad de hacer esta película en 2 entregas, y por eso viajamos en el tiempo a través de los sonidos a esa primera parte con Duna parte 1. Padre, te pido permiso de ir con Duncan Idaho en la misión de expedición a Arrakis mañana. Estudié la lengua Fremen, podría ayudar. Descartado. Viajarás a Arrakis en unas semanas como todos nosotros. Me he entrenado toda la vida. ¿De qué sirve si no me permites Ya sabes la enfrentar ningún razón, riesgo? Paul. Eres el futuro de la casa Atreides. Y el abuelo toreaba solo por deporte. Sí. Y mira cómo le fue. Padre e hijo de los Atreides, aquí los actores Timothée Chalamet y Oscar Isaac, teniendo uno de sus diálogos interesantes en una película como fue Duna en su primera entrega, inspirada en la novela del gran Franklin Patrick Herbert Jr., conocido simplemente para sus amigos como Frank Herbert, el escritor estadounidense de sci-fi, nacido el 8 de octubre de 1920 en Tacoma, en Washington, en los Estados Unidos, y que falleció el 11 de febrero de 1986, y que hizo una saga literaria que ha tratado de traducirse cinematográficamente, y que esta ha sido sin lugar a equívocos su mejor puesta cinematográfica con las 2 entregas de Duna, y se han hecho varias. Les nombraba la de el señor David Lynch, también lo que intentó hacer el gran Alejandro Jodorowsky con una película que iba a durar más de 10 horas, y por supuesto los estudios pusieron el grito en el cielo, e iba a ser una película casi que surrealista, muy onírica, muy colorida, y que tenía una gran tripulación, grandes artistas iban a participar en esa historia que finalmente no vio la luz, y lo único que quedó fue un storyboard, un libro de Alejandro Jodorowsky, y también un muy buen documental que se lo recomiendo. Pero llega en 2021 el señor Denis Villeneuve, y afortunadamente pues tuvo vía libre para hacer esta película, que aseguró su segunda entrega precisamente en el mismo momento en que se estrenó la primera parte, ya que recaudó $434 millones para sus productores, y esto le dio vía libre, insisto, a Denis Villeneuve para que pudiera hacer esta segunda parte. Y hablando, pues era una historia que a muchos les pareció lenta, que a muchos les pareció algo trascendental, por no decir aburrida, pero finalmente estaba mostrándole al mundo, a los que no están familiarizados con las novelas, de qué iba Duna, de qué se hablaba acerca de la famosa especia Melage, de un país, o mejor, de un reino o de un planeta, Arrakis, que es donde se produce esta especia, pero que está custodiada por unos gusanos gigantes, y que tiene a sus habitantes, a los Fremen, unos guerreros que sobreviven en medio de condiciones desérticas, y que prácticamente esa especie melange es la encargada de brindar el orden, de permitir los viajes a través del espacio-tiempo, pero también crea una adicción y se convierte en un tesoro que es deseado por diferentes casas, por diferentes reinos, y prácticamente donde se tiene una especie de paz no duradera, aparece la figura del emperador, que tiene a sus soldados, que son unas fuerzas de élite, unas fuerzas especiales que salvaguardan esta galaxia. Pero aquí aparecen los buenos y los malos. Escoge tu espada. Fue un día largo, Gurney. Mejor canta una canción. Y allí veíamos cómo se introducían a la historia las 2 principales casas que muestra esta historia. Bueno, una tercera con las Bene Gesserit, pero realmente los grandes protagonistas es Paul Atreides con su padre, interpretado por Oscar Isaac, con su madre, con la gran Rebecca Ferguson, y cómo él está siendo entrenado precisamente, y es que en una jugada política, pero muy bien calculada, sin dar lugar a errores, el emperador decide que a partir de ese punto donde se inicia la historia, la casa Atreides va a ser la encargada de representar al imperio, al reino en Arrakis. Y allí hay una especie de tregua con los Fremen,
donde se dice que en ciertas áreas de este árido planeta está permitida la explotación y la exportación de la especie melange, pero que a partir de ciertas fronteras no se puede pasar de ese punto. Y lo que se viene a continuación, que construye muy bien la película, que insisto, se toma su tiempo para presentarle a los personajes, a las personas ajenas al mundo de Duna, pues vienen esos villanos que están muy bien encarnados por los Harkonnen, donde aparece el personaje de Stellan Skarsgård, el famoso Barón Harkonnen, y allí se cuece una treta, alta traición, una batalla que va a dar como vencedores a los Harkonnen, como exiliados a los Atreides, y viene ese camino para convertirse en un mesías, en un héroe, como vamos a ver el paso de Paul Atreides de ser ese famoso duque de Arrakis a convertirse en Muad'Dib, en el líder de los Fremen, pero en el hombre que va a desafiar al propio imperio. No entiendes la grave naturaleza de lo que nos está pasando. 80 años. Arrakis le perteneció a la casa Harkonnen. Y afortunadamente, sí, recogió bien, fue una taquilla muy importante, 434 millones de dólares. Las críticas también cobijaron la obra de Denis Villeneuve y con eso se permitió el estreno de esta segunda entrega de Duna. Es impresionante. Ahí donde ves arena, imagina agua. Si te zambulles, nunca llegas al fondo. ¿Te zambulles? Sí, se llama nadar. No lo puedo creer. Y en los primeros minutos de Duna, en su segunda entrega, ya vemos a Paul Atreides y a Lady Jessica en un exilio después de haber sido derrotada la casa Atreides por una muy avanzada operación por parte de los Harkonnen y que prácticamente querían eliminar de la faz de la tierra cualquier rastro, cualquier linaje de sangre de los Atreides. Esta pareja, tanto Lady Jessica como el propio Paul Atreides o Muad'Dib, que ya viene aquí su transformación, pues empiezan a relacionarse, a aprender las costumbres, pero tal y como lo dice Stilgar a lo largo de la película, en varias de sus intervenciones, ellos se encuentran ante un Mesías, porque una vieja profecía dice que vendrá el hombre que va a liberar a los Fremen y que los va a hacer libres y que incluso va a convertir ese planeta árido, desértico, en un sitio paradisiaco, lleno de agua, lleno de verde. Y todo empieza a relacionarse precisamente con ese viaje, el viaje de varios personajes. Aquí todos tienen ese muy bien logrado arco narrativo en una historia que apela más a la acción. Y aquí sí, las personas que decían que si la primera parte era lenta, que era muy llena de diálogos, que no tenía sino hasta el tramo final, hasta el tercer acto, esa acción necesaria, pues aquí sí la película desde los primeros minutos ya vemos grandes escenas de acción, incluso una incursión por parte de fuerzas de los Harkonnen que es eliminada y controlada fácilmente por los Fremen. De ahí en adelante vemos cómo empieza a tener Paul Atreides esos sueños recurrentes y también con las visiones que le permiten no solo su estirpe, no solo hacer parte de un cruce que en su momento era prohibido entre unos mortales, podría decirse, con las visiones que tienen las Bene Gesserit. De ahí en adelante también vemos cómo la propia Lady Jessica empieza a calcular, a convertirse también en una especie de profeta, en una madre que va a ser acogida por los Harkonnen y que va a recoger un poco esas costumbres milenarias. Y todo esto, por supuesto, visto desde un bando, podría decirse el bando de los buenos, que son los Fremen en ese planeta Arrakis. Y todo para tratar de una vez por todas, no solo derrotar a los Harkonnen, cobrar venganza de esa primera gran batalla, sino también desafiar al propio imperio. Y allí aparece el personaje de Florence Pugh Irulan, la princesa Irulan, que es una mujer que le habla al oído a su padre, al emperador, interpretado por Christopher Walken, y que teme lo peor. Y ella dice, y aparece en varias de las escenas de los trailers, que lo más peligroso que le podría pasar al imperio en estos momentos es que Paul Atreides estuviera vivo. Y allí se construye esta historia donde este personaje finalmente, muy al estilo del Doctor Strange, va a haber muchos futuros, varios devastadores, varios desoladores, pero también una salida que estará llena de intrigas, de acción, de grandes batallas,
de una escena maravillosa donde viajamos al planeta de los Harkonnen y que prácticamente es en blanco y negro porque se habla de un sol blanco y allí se conoce la figura de Pey Rauta, que se introduce de manera óptima, de manera acertada, se muestra a una persona completamente sin sentimientos, que no tiene ningún problema en ser un asesino, de ser una persona sin escrúpulos y que va a ser del total gusto del barón Harkonnen, en detrimento de Rabán, el rol a cargo de Dave Bautista, que no cumple a cabalidad su misión y que termina prácticamente humillado, cediendo ese poder. Es a ti, si me crees. Es una forma de poder que nuestro mundo aún no ha visto. Es el máximo poder. Este proyecto se puso en marcha después de que Legendary Entertainment adquiriera los derechos cinematográficos y televisivos de Dune en 2016. Denis Villeneuve firmó como director de la película en 2017 con la intención de hacer una adaptación de la novela en 2 partes debido a su complejidad, algo que no entendieron en su tiempo los productores de la Duna de David Lynch, que querían que una historia de verdad tan sesuda, tan importante, se metiera en una sola película. El rodaje comenzó en julio de 2022 en Budapest, con una filmación preliminar en la tumba de Brión, en la localidad italiana de Altibole, para trasladarse a Abu Dhabi, y concluyó el 9 de diciembre de ese 2022. El estreno mundial se celebró el pasado 6 de febrero de 2024 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y de ahí en adelante pues empezó la reacción positiva por parte de los fanáticos y de los críticos, que le dieron altas calificaciones, y su primer fin de semana en taquilla fue muy importante, y por eso ya empieza a hablarse, ojalá se dé, de que el señor Denis Villeneuve termine continuando esta historia. Ya vendría el Mesías de Duna, porque la historia por supuesto queda en punta, pero si algo hay que abonarle, además de todo lo que hemos hablado, de la trepidante música, de las muy buenas escenas de acción, de lo estupendo diseño de producción, de lo importante que es el trabajo con los actores y que cada uno tiene su viaje, cada uno completa su arco narrativo, cada uno empieza siendo uno y termina siendo otro, especialmente Muad'Dib o el famoso Paul Atreides, el rol a cargo de Timothée Chalamet. Es que la película en su tercer acto tiene una serie, pues para los que no conocen la novela, para los que no conocen la historia, tiene una serie de giros, de revelaciones, de cosas importantes que hacen que la historia prácticamente pues sorprenda a más de uno. Y aunque el combate entre los personajes principales, Paul Atreides y el famoso Pey Rauta, pues es algo que está casi que diseñado desde el principio, no deja de ser emocionante en esa parte final, y también las revelaciones que hace el propio Paul Atreides, que ya muestra su verdadera cara, muestra su verdadero origen, e insisto, deja abierta esa parte porque pues termina de consumar una venganza contra los Harkonnen, pero lo que abre es una puerta que lo va a llevar a enfrentar al propio imperio y al resto de casas. Tu padre era un hombre débil. Una de las cosas que más llama la atención en Duna parte 2 es el maquillaje corporal de Stellan Skarsgård, que tardó 8 horas en aplicarse y 2 horas en retirarse por cada día de rodaje. No bebía nada y tomaba pastillas de Imodium para evitar tener que ir al baño durante los días de rodaje. Denis Villeneuve dijo que no publicará ninguna escena eliminada y explicó: creo firmemente que cuando no está en la película está muerto. Mato a seres queridos y es doloroso para mí. A veces elimino tomas y digo, no puedo creer que esté eliminando esto. Me siento como un samurái abriendo mis entrañas. Es doloroso, así que no puedo regresar después de eso y crear un Frankenstein e intentar reanimar a las cosas que maté. Es demasiado doloroso. Cuando está muerto y está muerto por una razón. Pero sí, en un proyecto doloroso es mi trabajo y así debo hacerlo. La película prevalece, creo que soy muy severo en la sala de edición, no estoy pensando en mi ego, estoy pensando en la película y sobre todo en mis fanáticos. El idioma utilizado a menudo por los Fremen se llama Shabsosa en las novelas y deriva del árabe de la vida real, aunque también contiene partes de francés, griego, romano y eslavo, incluidas fuertes modificaciones del hebreo y el sánscrito. Los tatuajes faciales de Lady Jessica son la letanía Bene Gesserit contra el miedo. Y Stephen McKinley y Tim Blake Nelson rodaron escenas para la película como Thufir Hawat
y el conde Casimir Ferdinand, respectivamente, personajes que son importantes en las novelas, pero finalmente fueron eliminadas por completo de la película, y los dos reciben, en detrimento de esto, un agradecimiento especial en los créditos finales. Y Austin Butler se sometió a un entrenamiento vocal para sonar más como Stellan Skarsgård, y Denis Villeneuve describió a Feyd-Rautha Harkonnen como un cruce entre un asesino psicópata, un maestro de espada olímpico, una serpiente y Mick Jagger. De hecho, Jagger había sido designado para interpretar al personaje de esa fallida adaptación que les hablaba de Alejandro Jodorowsky por allá en 1970. También Austin Butler tuvo que ganar 25 libras de músculo para interpretar a este Feyd-Rautha en esta producción. ¿Qué decir de Duna? Es una película grandiosa, insisto, su diseño de producción, sus colores, su estética. Si se congelaran los fotogramas, prácticamente uno podría coger cada uno de ellos y colgarlo en la pared y podrían ser cuadros. Las tramas, las subtramas, los personajes, ese viaje, el Mesías. Y con Duna se demuestra prácticamente la obra de Frank Herbert, que es el papá de todas. La tal Casa del Dragón, o incluso Juego de Tronos, con todo lo que respeto la obra de George R.R. Martin, y también Star Wars, Star Trek, pues todos tienen algo de Duna, y es que la influencia, las referencias, el legado que dejó Frank Herbert pues va a perdurar por mucho tiempo, y por eso las personas cuando llegan a Duna pues finalmente terminan dándose cuenta que el que pegó primero fue Frank Herbert, y el que creó el cuento de las casas, de los imperios, de los planetas y todo esto lo hizo. Y después vinieron otras obras que sí fueron más comerciales e incluso podría decirse más infantiles, pero esta es más adulta, más sesuda, pero no deja de ser, insisto, la referencia directa dentro de la fantasía, de la ciencia ficción, e incluso de obras como Juego de Tronos o como la misma, bueno, sí, La Casa del Dragón, que también hace parte del mismo autor, pero pues al ver Duna estamos ante una obra maestra hablando de las novelas, y las películas no se le quedan atrás, y lo que había hecho bien Duna en su primera entrega de posicionar la historia, pues lo continúa de maravilla Denis Villeneuve en esta extraordinaria entrega, y esperamos, ojalá se venga el Mesías de Duna y que Denis Villeneuve siga pues haciendo o terminando estas novelas, porque pues ahí quedó como la historia en punta, insisto, y lo que se viene pues va a ser aún más impresionante. Por eso los que quieren continuar con la historia, aunque pues el cambio visual realmente afecta, ya se hizo El Hijo del Mesías y otras entregas de Duna en una serie de televisión que incluso tenía la presencia de Susan Sarandon por allá en el año 2003, pero pues por supuesto los efectos visuales y todo no se compadece con lo que se ve en esta Duna modelo 2024. Así que para los que no la han visto, o para ese tipo de público que no se ha metido en el mundo de Duna, pues no es tarde, aún está en cartelera. Verla en IMAX es un placer. Ver la primera entrega pues está disponible en Max, pero de verdad vale mucho la pena ver Duna, meterse en este mundo y dejarse contagiar por la especia melange. Hay una salida muy angosta. En De Película, el estreno. So, you're going broke. Lara is right. How? How? You spend more than you make, that's how. The production cars pay for the racing. I could run Portugal on what you spend on racing. How many production cars did you make last year? 140, 150. 90? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la única sala de cine en la radio de nuestro país, en este sábado 16 de marzo de 2024, y seguimos hablando de los estrenos. Estábamos en mora, insisto, aquí en De Película, de hablar de producciones que ya llevan semanas en cartelera, pero es que estábamos metidos en la edición número 96 de los premios Oscar, pero no por eso las dejamos de lado, y con estos sonidos en su idioma original hablamos de un malogrado biopic, de una biografía cinematográfica de uno de los grandes hombres de los autos y del automovilismo, con una producción larga, 2 horas 10 minutos de duración, que navega los terrenos del drama y la historia. Su título, Ferrari. Jaguar took the first 3 places at Le Mans. Now their sales books are full. You win on Sunday? Sí, ahí están hablando de Le Mans, uno de los sitios, uno de los templos, uno de los lugares donde brillaban los autos de don Enzo Ferrari. Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari,
un piloto de automovilismo, empresario italiano, fundador de la escudería, que nació el 18 de febrero de 1989 en Módena, en Italia, y que falleció el 14 de agosto de 1988 en la misma ciudad. Y aquí en Ferrari, modelo 2023, la dirección corre a cargo de Michael Mann. Sí, un hombre que es un gran realizador, aunque aquí para muchos se le olvidó un poco su oficio. Pues a él le vemos películas como The Insider, la muy buena producción de 1999, El último mohicano, también la película de 1981, Ladrón, Collateral. Bueno, lo que ha hecho Michael Mann en el cine merece grandes reconocimientos y sin lugar a equívocos, dentro de la mágica subjetividad del cine, esa gran obra de acción con una de las mejores secuencias de tiroteos en toda la historia del cine, Heat, Fuego contra Fuego, de 1995, que reunió en escena, de las pocas veces que se han reunido, a dos monstruos de la actuación, al gran Bob De Niro y a Al Pacino, que fue ampliamente criticado por su manera algo insípida de dar a conocer la ganadora de mejor producción en la pasada entrega de los premios Oscar. Y aquí el reparto lo encabeza el señor Adam Driver, que sigue cargando la cruz de haber participado en las películas de Star Wars, pero bueno, como Kylo Ren, pero no hay que desconocer para nada que es un gran actor, lo ha demostrado en Historia de un matrimonio, en El infiltrado del Ku Klux Klan, y aquí hace lo propio con un guión también muy pobre. Lo acompaña en Shailene Woodley, que interpreta a Lina Lardi, que es una mujer que es importante en la vida de Enzo Ferrari y sobre todo de su hijo Piero, y que era una relación al margen de su matrimonio con Laura Ferrari, que aquí la interpreta Penélope Cruz, que es una mujer de armas tomar, que era socia precisamente de don Enzo Ferrari en los inicios de esta gran escudería y de esta gran empresa, y que precisamente lo lleva a tomar ciertas decisiones porque las cosas no andan bien en su matrimonio, pero a pesar de esto, a pesar de los problemas de pareja, pues tienen presente que lo que más importa es el futuro de la compañía. Y aquí, mientras sucede una de las pocas escenas donde se muestra la pasión por los autos y la manera meticulosa como este hombre escogía a sus pilotos y probaba o testeaba sus coches, pues hablamos de lo que va esta historia de Ferrari según la visión de Michael Mann, con el guión de Troy Kennedy Martin y Brooke Yates. Bueno, aquí dentro de las críticas acertadas que se han hecho respecto a Ferrari modelo 2023, se habla de una verdad que casi que podría tildarse de indiscutible, y es que no todos los personajes, por más apellidos rimbombantes que tengan o porque hagan parte de un emporio como el propio Ferrari, pues dan para una biografía cinematográfica. Y sí, era un señor, un empresario, pero finalmente lo que muestra la película es que no tenía una vida pues supremamente apasionante como para que diera para un biopic, y por eso el guionista opta por contar más bien un lío de faldas. Suena un poco despectivo, pero esa es la verdad. Y la historia muestra a Enzo Ferrari pasando problemas económicos, donde su flujo de caja no es el mejor y donde prácticamente su única tabla de salvación sería o hacer parte de la corporación Fiat y vender gran parte del paquete accionario de Ferrari, o por el contrario traicionar a su propia Italia, a su sangre, a su país y hacer negocios con la Ford. Y en ese escenario aparece ese lío de faldas, y es que pues en la vida difícil que llevan Laura y Enzo Ferrari, donde su matrimonio pues hace mucho tiempo, salvo una escena, pues no se muestra la llama del amor y de la pasión, y donde prácticamente las peleas están a la orden del día, y donde incluso ella con un arma le dispara prácticamente a quemarropa, aunque pues por supuesto simplemente lo hace a manera de advertencia. Pues este matrimonio está pasando no solo por los problemas de pareja, sino también por los problemas económicos en el interior de la compañía. Y allí aparece la figura de Lina Lardi, interpretada por la actriz Shailene Woodley, que estuvo en The Descendants y también en una saga juvenil en Divergente. Pues esta mujer sostiene, como les decía hace pocos segundos, una relación al margen de ese matrimonio y producto
de esa unión, pues nació el pequeño Piero, que no es reconocido, que prácticamente se pasan toda la película esperando ese reconocimiento y que don Enzo Ferrari le diera finalmente ese apellido. Y la película muestra esas difíciles situaciones de cómo Laura empieza a investigar, a tratar de escudriñar para descubrir a dónde se están desviando unos fondos y termina descubriendo esa cruel verdad que su esposo le ha sido infiel durante varios años, pero no solo eso, sino que también producto de esa infidelidad ha nacido un niño. Arrivederci, Maserati. So, Portago, what brings you to this neck of the woods when everyone knows the future chassis technology, the rear engines, is in England? Rear engine. Yes. Bueno, también otra de las cosas que muestra Ferrari es precisamente la forma como este hombre está tratando de sortear esa difícil situación económica, pero no renuncia, a pesar de los problemas económicos, a seguir en su pasión y en lo que realmente le da visibilidad a las grandes compañías como Alfa Romeo, como Maserati, y es el ganar carreras en las grandes competencias, incluyendo no solo Le Mans, sino también, y esto es algo de lo poco positivo que presenta la película, y es prácticamente subirnos a bordo de esos coches de finales de los años 50 y ser testigos de cómo se corría en cierta parte de la historia la Mille Miglia, que era una carrera de resistencia a través de las carreteras de Italia, y donde los pilotos pues prácticamente tenían que jugarse la vida, donde las condiciones de seguridad eran mínimas y donde pues el triunfador tenía también el derecho de reclamar el trono y convertirse pues en los autos más deseados, y esas victorias precisamente se traducían en mayores ventas de automóviles. What's so funny? Y aquí finalmente lo que vemos es una película que, insisto, habla acerca de un hombre cotidiano, un hombre, sí, empresario, que tiene un gran apellido, pero que finalmente se refleja a lo largo de sus más de 2 horas de duración una situación de infidelidad y de cómo pues no reconocía al que finalmente terminaría llevando las riendas y haciendo aún más grande a la marca. Sinceramente, la gran apuesta que hace esta película es a eso, a mostrar un hombre lleno de conflictos, pero esa difícil situación económica la resumió de mejor forma en una sola escena, no en las 2 horas que se toma Ferrari para hacerlo, la maravillosa Ford versus Ferrari, o Contra lo Imposible, donde se mostraba esa tensión cuando estaban en medio de las negociaciones tanto la Ford, la compañía de los Estados Unidos, como el propio Enzo Ferrari, y se hablaba de orgullo y se hablaba de un desaire, de un desplante que le hicieron precisamente los americanos a los italianos, y por eso ahí se generó esa competencia que por supuesto aquí no aparece, pero ya se empiezan a ver esas fisuras, esa rivalidad entre esas dos grandes casas automotrices. Really pretend. You're tiny. You're the size of a little ant. Christian Bale había sido elegido para el papel principal a finales de 2015, lo que provocó un reencuentro con el director Michael Mann después de la película Enemigos Públicos del año 2009, pero abandonó porque no tuvo tiempo suficiente para ganar el peso necesario para el papel. Hugh Jackman fue el primer actor en sustituir a Bale hasta que finalmente Adam Driver asumió el papel en enero de 2022. Michael Mann había estado intentando hacer la película durante 30 años, no pareciera, porque para el producto que finalmente nos entregó, un artículo de 1993 revela que Mann estaba desarrollando esta película biográfica con Robert De Niro como protagonista, como continuación del Último Mohicano de 1992. Mann y De Niro acabaron trabajando juntos finalmente en esa hit, Fuego contra Fuego, la extraordinaria cinta de 1995. Por motivos de seguridad, a Driver no se le permitió conducir ninguno de los autos de carreras clásicos originales. Y el coprotagonista Patrick Dempsey, que aquí hace el papel de esos clásicos, de esos pilotos de la vieja escuela y que tenían toda la confianza en Enzo Ferrari, conducía réplicas de los coches descapotables que no ofrecían protección a los conductores expuestos. Y volviendo a lo poco rescatable que tiene esta película, pues allí se habla de la Mille Miglia, y es una escena
es que ahí le sobra un poco de mal CGI, pero debido al elevado número de muertes entre los pilotos y espectadores, la Mille Miglia de 1957 fue la última en su formato original. Se conocieron 56 muertes en 24 carreras entre 1927 y 1939 y después en una segunda etapa entre 1947 al 57. 35 de ellas en los últimos 10 años a medida que los coches se hacían más rápidos. Se celebró una versión más segura entre el 58 y el 61, pero luego ya las muertes no tenían más justificación y la Mille Miglia se canceló definitivamente. Someone who has capital to pump in. No, impossible. With money they want control. I must have... Un miembro del público en la proyección de un festival de cine en Polonia preguntó a Adam Driver qué pensaba de las escenas del accidente. El miembro de la audiencia dijo: para mí parecían bastante duras, drásticas y debo decir cursis. El conductor respondió: que se jodan, no lo sé. Siguiente pregunta. Se salió de casillas Adam Driver ante la pregunta de un periodista acerca de lo que significaba las escenas de la Mille Miglia. Así que con este Ferrari modelo 2023, insisto, tenemos ese caso de innecesarias biografías cinematográficas donde la vida del personaje inspirado en hechos pues no es lo suficientemente atractivo como para hacer un biopic, y simplemente por ser un hombre con un apellido y con una marca importante, pues se le hace una película que resulta siendo desabrida, poco interesante, que termina convertida en un lío de faldas con algunas escenas interesantes acerca del mundo del automovilismo. No todos los personajes, insisto, van para biografías cinematográficas, pero ni el propio Michael Mann lo entendió así. De 2023 a un presente en las salas de cine, con una pobre recaudación alrededor del planeta de apenas $43 millones, Ferrari. Señor Ferrari. This is Don Alfonso. Yeah, I know who it is. Quonghi. Dei Marquis de Potato. En De Película, el estreno. Hello. Hello. Saw you looking at me from the street. I've seen you a bunch of times coming and going with your head down. One day it'll be for real, that alarm. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 16 de marzo y seguimos hablando, desatrasándonos de los estrenos de las películas que ya llevan un par de semanas en cartelera, pero que estábamos en mora aquí de comentarlas debido a todos los especiales que hicimos acerca de los premios Oscar. Y esta sí que vale la pena hablar de ella, porque es uno de esos grandes largometrajes que hasta el momento nos deja este 2024. Una muy bien lograda, estremecedora, perturbadora y magistral mezcla de drama, fantasía, romance, que navega por lo onírico, por lo surrealista, que habla de aquellos seres que partieron a destiempo. Con una producción de 1 hora 45 minutos de duración, con una temática abiertamente gay, titulada originalmente All of Us Strangers, y que se presenta aún en las salas de cine como Todos Somos Extraños. We can't even open the windows, but I guess they don't really want us to jump. It's bad for business, you know. La dirección de Todos Somos Extraños corre a cargo de un británico, Andrew Hay, que además es director, guionista, productor, y que en el pasado había hecho una serie de televisión llamada La Sangre Helada, y también hizo una película en 2015 titulada 45 años, también involucrada en el terreno del drama. Y aquí en esta producción, Todos Somos Extraños, la gran pareja protagonista, bueno, que hacen una química impresionante y que llevan a muy buen puerto sus papeles, son el actor Andrew Scott, que interpreta a Adam, y un, ya como dicen los cronistas deportivos, viejo conocido de la afición, Paul Mescal, el hombre que estuvo en After Sun, esa película sobrevalorada, y que también estuvo en la miniserie de televisión Normal People, que aquí interpreta a Harry. We don't have to do anything if I'm not your type. There's vampires at my door. So you're gonna be over the moon to see you. Complementan el elenco de esta producción, Todos Somos Extraños, un actor que despuntó a muy temprana edad por su participación en Billy Elliot, donde era el famoso Billy, por allá en el año 2000, que también estuvo en Los Cuatro Fantásticos, en Jumper y en Rocketman,
que era Bernie Taupin, el gran amigo de Elton John. Se trata de Jamie Bell, este actor también británico, y Claire Foy, la actriz que interpreta aquí a la mamá de Adam, que es una de las mujeres más reconocidas en la serie The Crown, interpretando a la reina Elizabeth II. Yeah, it's just a flat. What did I tell you? What did I tell you? I told you we're doing well for himself tonight. Can't be cheap living up there in this. Y en un ambiente solitario, en un ambiente de desasosiego, de melancolía, de tristeza, de sentimientos encontrados, de ausencia, con un personaje muy introvertido, aparece ese rol protagónico, Adam, interpretado por Andrew Scott. Un hombre gay que prácticamente vive en un mundo de fantasía, que no encuentra su verdadero lugar en la realidad y que vive en una suerte de edificio, pero que prácticamente no tiene contacto con ningún tipo de personaje o que en el mundo exterior. Y allí empieza a fantasear, prácticamente a llevar una relación de deseo con Harry, el rol a cargo de Paul Mescal, uno de sus vecinos, un personaje que se muestra también introvertido, pero entre los dos, en una escena que ocurre en medio de los ascensores, pues allí aparece la química y tienen el gusto el uno por el otro, pero ninguno de ellos quiere dar ese primer paso. Y todo cambia, y aquí la película toma ese tono onírico, ese tono surrealista, y que habla de esos seres que partieron a destiempo cuando el propio Adam, en una noche, va a una estación de gasolina, a una estación de servicio, y allí se encuentra con su padre, el rol a cargo de Jamie Bell. Y lo que resulta realmente atractivo e interesante de esta película es que se reencuentran después de que cuando él estaba muy pequeño, cuando no pasaba de los 10 años de edad, perdió a sus padres en un terrible accidente, y de allí quedó marcada su melancolía, su tristeza. Y lo realmente, insisto, interesante de esta película es qué pasaría si una persona que perdió a sus padres a una temprana edad se reencuentra con ellos ya siendo un adulto y terminan hablando de esos tiempos idos. Y eso es lo que pasa cuando Adam se va a la casa de sus padres, interpretados por Claire Foy y Jamie Bell, y empiezan a recordar cosas del pasado. Pero además de eso, el propio Adam empieza a mirar con nostalgia a sus padres, verlos cómo han cambiado, y ellos también ver qué ha pasado con su hijo. Y le empiezan a preguntar, a escudriñar, a decirle, bueno, ¿qué ha sido de su vida? ¿En qué se ha convertido? Él les dice, no, soy un escritor, y ellos empiezan a tener una relación o sostener una relación de familia, pero bien salida de la realidad, porque pues ellos ya están muertos, pero en ese tono onírico, en ese tono de fantasía que toma la película, ellos empiezan a tener o a recuperar ese tiempo perdido. Y a la par, con este reencuentro, podría decirse entre comillas, pues el propio Adam empieza a sostener una relación sentimental y sexual con el propio Harry, con el rol a cargo de Paul Mescal, y se encuentran dos mundos diferentes, dos mundos opuestos, donde dos personas, dos seres solitarios que necesitan urgentemente compañía, pues empiezan a encontrar similitudes, pero además se entienden muy bien en el sexo. Y allí empieza a correr esta historia, que insisto, tiene ese gran mérito de que utiliza muy bien ese mundo de fantasía, pero además hay una secuencia también donde se mete el mundo de los sueños, donde, mejor una pesadilla que tiene el propio Adam, pero que también como que ahí juega un poco con la mente del público y que finalmente lo lleva a otros escenarios. La historia no deja de sorprender, tiene giros muy interesantes, tiene personajes muy bien logrados. Seguramente cualquier persona podría sentirse identificado, ya sea por la orientación sexual del propio Adam, por la situación del mismo Adam al perder a sus padres, por ese rol de los padres de incluso tratar de excusarse o de irse atrás en el tiempo y reconocer las culpas que tuvieron a la hora de la crianza del propio Adam, de también una crítica al mundo actual, a la doble moral, a cómo los propios padres de Adam no aceptan o no terminan de aceptar, sobre todo la madre, su condición o su orientación sexual, y todo esto acompañado también de muy buena música como la que escuchábamos al principio del programa, que hace parte de una de las escenas interesantes, Always on My Mind, de los Pet Shop Boys. Y es que el propio director Andrew Hay utilizó su casa de infancia como lugar de rodaje de la casa de Adam, donde encuentra a sus padres. Jamie Bell
recordando una escena de la película que le recordó su propia paternidad de 3 hijos. Dice: cuando le digo a Adam que es hora de irse, Andrew extiende la mano y me pone la mano en la boca para impedirme hablar. Mi hija de 4 años hace eso. Ella piensa: si no lo hablas, no sucederá. Es un momento que no estaba en el guión. Eso fue simplemente que Andrew fue brillante y de inmediato dices: está bien, voy a tomar su mano ahora porque esa mano es preciosa para mí. Te motiva, y eso es lo maravilloso de trabajar con grandes actores que pueden improvisar este tipo de escenas que les salen del corazón, dijo el director Andrew Haigh. Y este mismo hombre, sobre el uso de la canción The Power of Love, que aparece en la película, pero la de Frankie Goes to Hollywood, no la de Hugh Lewis and the News, dice: la idea que me encantaba es que esa canción era de mis favoritas cuando era un niño queer de 11 años que vivía en los suburbios de Inglaterra y que podía decirla o plasmarla en una película años después de ser muy abierto a lo que ahora es mi sexualidad. Es algo que nunca pensé que haría posible, dijo Hyde, y puedo hacer una película con contenido queer, algo que nunca pensé que sería una posibilidad, y estoy en una relación que es nuevamente algo que nunca pensé que pudiera pasar. También dije, bueno, al fin y al cabo no había manera que no estuviera haciendo eso, ni siquiera me importaría si a nadie le gusta o no, pero para mí fue una satisfacción personal. Y Jamie Bell usó lentes de contacto marrones para parecerse más a los ojos de Andrew Scott. Esta película es una adaptación de la novela Strangers de Teishi Yamada, libro que también inspiró la película de 1988 de temática similar, Ijin Tashi no Natsu. Hi. Do you want to come in? Sure. Do you want a drink? Y a decir verdad, aunque esta es una sociedad que se vuelve más tolerante y que ve ya normal, afortunadamente, las películas de temática gay, especialmente vinculadas con romances entre hombres, pues no dejará de sorprender a ciertas audiencias. Hay escenas muy explícitas y esto puede resultar, insisto, chocante para ese tipo de personas que aún no conviven con una sociedad como la actual, que resulta siendo tolerante ante las manifestaciones de amor dentro del mismo sexo, insisto, especialmente el de las mujeres, aunque aquí con María Alejandra Pérez pues también hablábamos de cómo pues resulta siendo más bien visto por la sociedad los romances lésbicos, los romances entre mujeres, pero también pues ella tenía un punto de vista muy respetable y decía que no es que esté más aceptada, sino que finalmente pues el hecho de que sea una fantasía de los hombres hace que la sociedad sea más permisiva respecto a esto y no tanto lo que sucede con los hombres, que aún resulta causando cierta polémica o ciertas controversias, pero insisto, es una película abiertamente gay, así lo dijo su director, así está plasmada, pero no deja de ser un romance inolvidable, así que una grandiosa producción, una película que vale muchísimo la pena ver, que está presente en las salas de cine. Se trata de All of Us Strangers o Todos Somos Extraños.